sabemos que el espíritu errado, que andamos en un espíritu errado? Bueno, cuando nuestra conducta está equivocada. Cuando nuestra conducta está equivocada significa que un espíritu errado es el que nos guía y no es el espíritu de verdad. El espíritu, al igual que la mente, puede volverse incontrolable. El espíritu puede volverse insolente. El espíritu puede retraerse. El espíritu tiene esas facultades, el nuevo, regenerado, el que Dios te dio, ¿no? Tiene esas facultades de que puede retraerse, puede volverse insolente o puede ser incontrolable. Si el espíritu no es guardado en el Espíritu Santo, entonces el espíritu que tenemos, el regenerado y nuevo, se puede volver incontrolable, se puede volver insolente o retraerse. Nuestro espíritu nuevo, el espíritu regenerado, puede transformarse si es que no, el Espíritu Santo lo gobierna. Por eso es que debemos de andar en el Espíritu, según el Espíritu Santo. Nosotros no podemos andar en nuestro espíritu libremente, sino tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo. Si el espíritu nuestro, el regenerado, lo utilizamos independiente del Espíritu Santo, nuestro espíritu se vuelve insolente contra Dios, se va a volver retraído, se va a retroceder, o también se va a volver incontrolable. No va a haber manera de controlar a tu espíritu. Por eso es que Dios derramó su espíritu sobre nosotros, para que este espíritu no se volviera a corromper. ¿Ustedes recuerdan a David? David, el que mandó a Urías Eteo al frente de las filas para quedarse con su mujer. Bueno, el espíritu de David se volvió insolente, ¿verdad? Tenía un espíritu nuevo, un espíritu limpio, y se volvió insolente, se retrajo y no lo podía controlar. También el espíritu de Saúl, ¿se acuerdan? Antes de David había Saúl, un espíritu que también se volvió ingobernable porque hizo su voluntad y no la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, nuestro espíritu nuevo, el que dice Dios que pondría en nosotros, ese espíritu puede, si no está gobernado por el Espíritu Santo, puede volverse incontrolable, puede volverse insolente contra Dios o puede volverse retraído. Nosotros debemos de confiar en que necesitamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Por eso, si vemos Ezequiel 36:26, vemos nosotros que el Espíritu Santo Dios lo derramaría sobre nosotros para que no anduviéramos haciendo cualquier cosa, sino para que anduviéramos en todos los estatutos y decretos que Dios nos daba en intimidad con nosotros. En Ezequiel 36 vemos nosotros que el Espíritu Santo fue derramado para obediencia, porque nuestro espíritu podría ser incontrolable, podría sujetarse a la luna, pero nuestro espíritu necesita al Espíritu Santo para ser gobernado, para ser controlado, para ser guiado y dirigido. Aquí tu espíritu necesita la dirección del Espíritu Santo. Si nosotros nuestro espíritu no lo guardamos en el Espíritu Santo, entonces nuestro espíritu va a caer y va a caer de nuevo hasta abajo. Nosotros debemos de entender que nos vamos a elevar no para caer, sino para elevar y proseguir hacia arriba. No vamos a dejar que las cosas vengan y nos derriben. Cuando un ángel se cae, cuando un enviado de Dios se cae, es porque sus alas le son cortadas o es quitado el sustento que lo tiene arriba. Lo que nos sostiene arriba es el Espíritu Santo. Nos sostiene en las alturas, nos sostiene en un lugar de eminencia, nos sostiene en ese lugar de privilegio. Cuando el Espíritu no es guardado en el Espíritu Santo, va a caer de las alturas. Una vez que sucede la caída, la conducta tuya se vuelve un caos. Aparentemente no pasa nada porque guardas bien la compostura de manera psicológica,
pero espiritualmente estás caído. Por más que ores, por más que leas la Biblia y todo, te sientes caído. Cuando el espíritu del creyente es fuerte, cuando tu espíritu es fuerte y es poderoso tu espíritu, puede ser que controles tu alma y también que controles tu cuerpo en toda circunstancia, impidiendo que tu alma caiga o tu cuerpo caiga en cualquier conducta disoluta o pecaminosa. Si no es fuerte tu espíritu, entonces tu alma y tu cuerpo van a oprimir a tu espíritu y entonces vas a caer también. Por eso es necesario que tu espíritu sea fortalecido, y tu espíritu no se puede fortalecer con ninguna otra cosa que no sea espiritual. Por lo tanto, nuestro espíritu tiene que fortalecerse con el espíritu que viene en la palabra. La palabra tiene espíritu. Las palabras que Dios habló son espíritu y son vida. Si nosotros descubrimos el espíritu de la palabra, de esto nos vamos a alimentar en nuestro espíritu. Dios regeneró nuestro espíritu, dice Ezequiel 36:26, que pondría espíritu nuevo dentro de nosotros. Y dice también que quitaría el corazón de piedra y colocaría un corazón de carne. Ese espíritu nuevo, ese espíritu que Dios dijo que pondría en nosotros, ese espíritu nuevo necesita ser fortalecido en el interior nuestro. Este espíritu necesita fortalecerse con espíritu también. Pero no tenemos que buscar otro espíritu ajeno al espíritu de Dios o al espíritu de la palabra o al espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo, el espíritu de la palabra y el espíritu de Dios son los que van a fortalecer a nuestro espíritu. Por eso es que nuestro espíritu debe de andar según el Espíritu Santo. Decían los indios de allá de Estados Unidos, los que estaban en Estados Unidos, dicen: vamos a invocar al gran espíritu. Y también hablaban que los espíritus que andaban por ahí los tenían que controlar. Ellos ya sabían de esto sin haber leído la Biblia. Sabían que había un gran espíritu. El espíritu de Dios es el gran espíritu, el Padre de todos los espíritus. Y nosotros, como espíritus que estamos en un cuerpo, tenemos que alimentarnos del espíritu grande. Y el espíritu grande dejó su espíritu en la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra nos llena de su espíritu en nuestro espíritu. Nuestra mente quizá no entiende, pero nuestro espíritu se fortalece cada vez que leemos la Escritura. Este es el mover del espíritu y este es andar en el espíritu, descrito con palabras sencillas que puedas comprender para que las puedas obedecer y caminar en ellas. Entonces, Dios da mucha importancia a nuestro espíritu, y Dios da mucha importancia a nuestro espíritu porque Él es el lugar a donde mora la vida eterna. La vida eterna mora en nuestro espíritu. La vida nueva que Dios nos dio mora en nuestro espíritu. Y ahí, en ese lugar, en nuestro espíritu, es donde opera el Espíritu Santo, es donde se mueve el Espíritu Santo. No se mueve en tu alma, no se mueve en tu cuerpo, se mueve en tu espíritu. Y desde allí tu espíritu toma poder y autoridad para gobernar tu alma y para gobernar tu cuerpo. Entonces, en ese lugar tan pequeño o tan grande que es el espíritu nuestro, el espíritu que Dios nos puso, que dice aquí que pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros, ese espíritu nuevo en donde estamos nosotros hospedados es el lugar a donde está también el Espíritu de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos comunión con Dios. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, venimos en el Espíritu. Si tú vienes en la carne, no vas a entender lo que estoy hablando. Si tú vienes lleno de carnalidad, no puede ser que te cueste trabajo entender estas cosas. Pero si tú estás en el Espíritu, es fácil. Ahora, si no estás en el Espíritu, te invito a que nos subamos a las alas del viento y nos orientamos en nuestros caminos y encontremos la suavidad del mover del Espíritu en donde tú puedes subir espiritualmente. Teniendo fe, puedes subirte. La culpa y la condenación te mantienen abajo
Y el diablo sabe que de esa manera tú no puedes elevarte a la altura del Espíritu. Si tú te sientes culpable o te sientes condenado, no puedes elevarte. Tus alas se rompen. Tantito las mueves y se quiebran. ¿Por qué? Porque el diablo tira dardos de fuego para romper tus alas. Te dice, eres culpable. Entonces tú tienes que renovar tus alas y decir, escrito está, Romanos 8:1. Vamos a apagar esos dardos de fuego del maligno con la palabra, el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra mueve al espíritu maligno que nos quiebra nuestras alas. Y fíjate bien, si el diablo te condena y te culpa de que hiciste pecado, tú tienes que declarar esta verdad. Escrito está. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el Espíritu nosotros somos adiestrados. Ahorita te voy a adiestrar en el Espíritu. Dios nos va a adiestrar a nosotros. Yo te voy a decir lo que Dios me diga y si Dios me dio a mí, yo te lo doy a ti, tú se lo das a tu compañero y vamos a crecer todos y vamos a volar. ¿Amén? Todos vamos a volar. Porque nosotros maduramos dentro del Espíritu Santo. Tu espíritu ahorita está sintiendo la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu espíritu. Tu espíritu está mezclado con el Espíritu Santo. Todo lo que es humano, todo lo que es terrenal, todo lo que es natural se está apartando, se está cortando, porque tú te estás subiendo en un lugar de altura, te estás elevando, ¿sí? Elévate de los deseos de tu carne, elévate por encima de los orgullos y de las contradicciones de la vida, elévate arriba. Dice, pero es que hay necesidad abajo, deja la necesidad abajo, que los muertos entierren a sus muertos, tú elévate con Cristo, amén. Porque vamos a traer grandes cosas desde el cielo, amén. Vamos a bajar con mucha bendición, amén. Vamos nosotros a ver que las huestes del diablo, las huestes de Satanás, son echadas a un lado. Porque si no las echamos a un lado, no podemos llevar a cabo la obra de Dios. Necesitamos hacer a un lado toda hueste espiritual de maldad que se ponga contra nosotros. Y tenemos autoridad y poder para hacerlas a un lado. También en el Espíritu se halla la vida que resucitó a Jesucristo. Si nosotros nos descendemos a la carne, ya no pienses en volver atrás. Volver a la carne es desechar la vida eterna. Yo quisiera que eso nunca lo pienses. La primogenitura que Dios te dio, no la cambies por un plato de lentejas. Porque esa decisión puede ser irreversible. Yo creo que Dios te ha dado lo mejor y tienes que tomarlo. Amén. Tenemos un cuerpo resucitado, amén. Un cuerpo nuevo. Somos un nuevo ser creado a la imagen de Dios. Ahora, ¿en qué condición se encuentra nuestro espíritu? Bueno, dependiendo de cómo se encuentra nuestro espíritu, así nosotros también vamos a ver cómo está nuestra vida. Ya nuestra vida no depende de nuestra alma ni de nuestro cuerpo, depende de cómo se encuentra nuestro espíritu. Nuestra vida, la calidad de vida que estás llevando, no depende del dinero que poseas o de las propiedades que tengas, depende de cómo te mueves en el espíritu. Si dependes del espíritu, nada te hace falta. Si estás carente de algo, significa que te hace falta moverte en el Espíritu. Y vamos a empezar a movernos ahorita en el Espíritu. Amén. Necesitamos estar en condición. Y para estar en condición tenemos que hacer ejercicios. ¿Ok? Y nos vamos a ejercitar en el Espíritu. Aun cuando en nuestra vida anímica todavía brote el coraje, el enojo, la ira, la contienda y todo eso, no le hagas caso. Tú sigue moviendo tus alas, como si fueras ya muy espiritual, pero todavía te falta. Pero no le haces, tú muévelas, mueve los puntitos, ¿ok? Tienes que moverlos. ¿Por qué? Porque le van a salir plumas, le va a crecer la ala y vas a poder elevar el vuelo. ¿Amén?
la Biblia habla mucho acerca de la condición normal del espíritu de los que creemos en Cristo Jesús. Muchos que creen y ya han madurado en esa fe, ya conocen la experiencia del Espíritu. Ya conocen por experiencia cómo la Biblia nos exhorta, nos anima, nos aconseja que andemos en el Espíritu. La Biblia no pide que andemos en los deseos de nuestra carne, sino más bien la Biblia nos incorpora en el Espíritu y piensa. Todo lo que dice aquí habla a los que ya son del Espíritu, ¿verdad? Por eso es que si tú hablas contra el diablo y no estás en el Espíritu, el diablo te va a perseguir después y sí te va a alcanzar. Pero si te vas en el Espíritu, nadie te va a alcanzar. Porque el Espíritu vuela y se enfrenta contra el diablo y destruye al diablo. Pero nosotros pensamos que el diablo nos puede alcanzar y no nos alcanza nunca. Fíjate bien, Dios te dio la victoria, amén, pero no la has conseguido, o sí la has conseguido pero no te has dado cuenta que ya tienes la victoria. Tú tienes la victoria y todavía sientes que estás en derrota. La victoria ya es tuya. La victoria no es que vas a hacerlo apenas, sino que ya está hecha. Solo tienes que cooperar con Dios para ver la victoria ya en ti. A ver, di, la victoria ya está en mí. La victoria ya está en mí. Muy bien. Los espíritus nuestros deben de ejercitarse para estar en condición de obtener la victoria. El espíritu está controlado, lo vimos anteriormente, que está controlado por la voluntad renovada del creyente. Tu voluntad renovada es la que controla al espíritu nuevo. Y es muy importante que por medio de esa voluntad que ya está renovada, esta nueva voluntad, tú puedas elevar tu espíritu a una condición anormal. Fíjate bien. Nosotros vivimos naturalmente de una forma normal, pero ahora vamos a vivir normalmente de una forma sobrenatural, porque vamos a elevar nuestro espíritu a una altura mayor. No te vas a mover por las condiciones en las que te encuentras, te vas a mover por lo que sabes con respecto a tu posición en donde te encuentras en Cristo. Cuando tú sabes en dónde te encuentras en Cristo, te vas a mover de una forma diferente. Te vas a mover de una forma sobrenatural. Dice el Salmo 34, 18. Fíjate cómo es que el Espíritu va a tocarte. El Espíritu en esta palabra tiene que tocar tu espíritu. Y vas a sentir el toque del Espíritu Santo cuando esta palabra llegue a tu corazón. Jehová te va a salvar. ¿De qué te va a salvar? Bueno, de todo lo malo que hay en el mundo. ¿Por qué te va a salvar? Porque te va a hacer contristar. ¿Qué es contristar? Entristecer, marchitarse. ¿Sí? Cuando nosotros queremos algo y no se nos concede, nos contristamos, ¿no es así? Algunos ante la contristación reaccionan de manera airada, se enojan, ¿sí? Y algunos ante el impedimento de lo que deseamos, se atacan a sí mismos y se quieren destruir y quieren morirse. Pero los que somos del Espíritu no nos movemos de ninguna de esa manera. Cuando las cosas que nosotros anhelamos y deseamos no se nos dan así como nosotros las queremos, decimos, alabado sea Dios, porque si Dios no me lo da, es porque no me conviene. ¿Amén? Y si Dios me lo da, es porque es el tiempo en que debo recibirlo. Y con mucho temor y con mucho temblor le decimos, Señor, hágase tu voluntad sobre mi vida, porque lo que tú quieres yo también lo quiero. Amén. Dice que Dios salva a los que son contritos de espíritu, ¿no? Así dice.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué es un contrito de espíritu? Un contrito de espíritu es una persona que su espíritu no se encuentra ni altivo ni orgulloso, sino su espíritu se encuentra calmado y tranquilo. Vamos a ver Isaías 57:15. Dice, porque así dijo, ¿quién? ¿Quién es el alto y sublime? Jehová Dios. ¿Y quién es Jehová Dios? Es Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Es el Espíritu Santo. Los tres son uno. Si habla del alto y sublime, está hablando de los tres. Entonces, ¿qué dijo el alto y sublime? Pero dice algo más. Así dijo el alto y sublime, dice el que habita la eternidad. ¿Recuerdan esa clase? ¿Recuerdan esa lección donde hablamos de que Dios habita la eternidad? No que Dios habita en la eternidad. Es diferente que tú habites en una casa a que tú habites la casa. ¿Qué diferencia existe entre que habite Dios la eternidad y habite Dios en la eternidad? Habitar Dios la eternidad significa que nada de la eternidad tiene ausencia de su presencia. Y habitar en la eternidad significa que solamente en algunos casos y en algunos lugares Él habita y no en todos. Pero habitar la eternidad significa que la totalidad de la eternidad habita Él. Él está en todas partes. Él habita la eternidad. Entonces, Él habita en ti. Amén. Él habita tu persona. Él habita tu cuerpo. Él habita tu cerebro. Él habita tus manos. Él habita tus pies. Él habita tus genitales. Él habita todo tu ser. Él habita la eternidad. Amén. Si tú eres eterno y tienes vida eterna, Él habita la vida eterna que tú tienes. Porque Jehová, el alto y sublime, habita la eternidad, dice, y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué es el Santo? ¿Qué significa el Santo? El Santo significa el único que está separado de cualquier cosa que lo contamine. Nada lo puede contaminar, nada lo puede ensuciar, nada lo puede manchar, nada lo puede vencer, nada lo puede derribar, nada lo puede destruir, nada lo puede entristecer. Él es el Santo. Y Él dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Él no habita con el altivo y con el soberbio y orgulloso. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Dicho por el diablo, Él habita con el tonto, según el diablo, ¿verdad? Pues, ¿qué anda? Yo no soy así. Soy manso, pero no menso. Bueno, Dios habita con el menso y con el manso. ¿Amén? Él habita ahí. Y Él al manso y al menso le da autoridad y poder y sabiduría indescriptible. ¿Amén? Así que si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Amén. El que cree saber algo, hágase ignorante. Sí, porque si tú te crees ser alguien o saber algo, te engañas a ti mismo porque no eres nada. Cuando nosotros sabemos que no somos nada, entonces sabemos que lo que llegamos a ser es por la gracia de Dios. Pero cuando tú sientes que eres algo y que sabes algo y que puedes hacer cosas, tú estás desechando la gracia de Dios y te estás constituyendo como un ídolo para ti mismo o un Dios para ti mismo. Y la realidad es que después de Dios no hay otro Dios.
entonces te estás engañando con esos razonamientos y argumentos, porque el que piensa es el que piensa más elevado de sí mismo, a sí mismo se engaña. Piense cada uno con cordura y mire bien dentro de sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender que para que nosotros andemos con el Espíritu necesitamos estar contritos de espíritu. Es muy común entender equivocadamente que necesitamos un espíritu contrito solo el día en que nos arrepentimos y creímos en el Señor. No, es toda tu vida, hermano. Toda la vida. ¿Sí? Toda la vida vas a necesitar tener ese corazón contrito y humillado delante de Dios. Si nosotros caemos y pecamos, dice uno, es que tengo que tener un corazón contrito y humillado porque caí y pequé. No, toda tu vida, aunque no estés en pecado, aunque no te hayas caído de la nube en que andabas, aunque no te hayas caído, aunque te hayas caído o no te hayas caído, tu corazón debe de permanecer contrito y humillado siempre, siempre. Entonces, Dios quiere que tengamos un espíritu contrito constantemente. Por eso es que evitará que dejemos de velar. Siempre vamos a estar velando para estar así. Nunca debemos de pecar, pero por ser pecaminosos pecamos. Siempre debemos de tener un espíritu humillado, porque solamente en ese espíritu humillado se puede sentir la presencia de Dios. Dios siempre está manifiesto en su presencia, pero tú no la puedes percibir porque no estás contrito y humillado. Dios habita con los contritos y humildes de espíritu. ¿Amén? Dice Isaías 29:24 que el espíritu también puede equivocarse. El espíritu también puede confundirse. El espíritu, si no se equivoca el espíritu, si no se extravía el espíritu, la mente puede equivocarse. El espíritu puede equivocarse, puede extraviarse. Fíjate bien, tu mente se puede confundir y no saber qué es lo que quiere tu espíritu hacer. Cuando tú estás viviendo en el espíritu, no sabes a veces cómo actuar, porque no sabes si es el espíritu o es la mente. Dice, ¿cómo le hago? Dice aquí que los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Dice, oh, qué bendición, entonces a mí me toca la doctrina. Oh, qué bendición, entonces a mí me toca la inteligencia. No, fíjate bien, si tú te extravías del espíritu, Dios permite que te extravíes, pero ahí vas a aprender inteligencia. Cuando tu espíritu se desactiva, tu inteligencia se activa. Cuando tu decisión es murmurar, la doctrina se apodera de ti. Nosotros tenemos que saber que el espíritu humilde está hecho precisamente para no equivocarse. Pero cuando tu mente se confunde y no sabe cómo efectuar la intención de tu espíritu, entonces hace que tu espíritu se contriste. Y un espíritu contrito hace que el creyente admita todo lo que otros ven en él y no concuerda con Dios. Muy bien, vamos a ver el Salmo 51, versículo 17. Nosotros tenemos que el sacrificio que Dios aprueba como sacrificio es que realmente tu espíritu permanezca quebrantado. Ese es un sacrificio. Sin embargo, Dios dice que no quiere ya sacrificios. Ya no quiere sacrificios, porque está harto de las grosuras del carnero.
de las grosuras de los sacrificios. ¿De qué se cansó Dios? De la grosura del sacrificio. ¿Por qué se cansó de la grosura del sacrificio? Porque la grosura es la gloria. Las personas que se sacrifican se glorían. Quebrantado significa que tiembla y que se estremece ante su realidad. Ajá. ¿Tú te estremeces y tiemblas? ¿Has visto tu realidad o la has ocultado y encubierto? Cuando tú ves tu realidad y tiemblas y te da miedo y dices, oh no Señor, yo no quiero estar así, ¿verdad? Y lágrimas salen de tus ojos porque no quieres ser así, y estás en esa situación y te da espanto y te sientes mal. Ese es un espíritu quebrantado. Ese es un espíritu quebrantado y contrito. Dios quiere que para que andes con Él, tu espíritu tiemble y se estremezca de tu realidad. Muchos creyentes cometen actos pecaminosos, pecan de cualquier forma y no se turban en su espíritu. No se turban. Pecaron y como si no hubieran hecho nada. No se turban. Un espíritu sano, después de haber pecado, normalmente se quebranta. Así como le pasó a David, ¿se acuerdan? David era un hombre que tenía el espíritu quebrantado, constantemente lo tenía. Pero un espíritu que está quebrantado por el mal que ha hecho, Dios lo puede levantar fácilmente. Pero un espíritu que ni se inmuta, cometió pecado y hola, ¿qué tal? No ha pasado nada, que siga la fiesta. Ese espíritu no está quebrantado. Bien, espíritu contrito, espíritu quebrantado. Ahora vamos a ver un espíritu según Isaías 66:2. Es un espíritu que tiembla, ¿verdad? Jehová Dios dice, mi mano hizo todas las cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando tu palabra nada más sientes que te cachetea, pero no te hace temblar, hermano, tienes que pedir mayor revelación de la palabra. ¿Sí? Cuando la palabra te habla y sientes que te golpea, pero no te hace temblar, hay que pedir al Señor que me haga temblar su palabra. ¿Amén? Porque si eso es así, el Señor no puede andar en su espíritu con mi espíritu. Amén. Si su palabra me hace estremecer mi espíritu y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Señor, sálvame, ayúdame. Señor, en ese momento viene Dios y te salva y te ayuda. Pero tiene que temblar tu espíritu ante la palabra del Señor. Cuando el Señor te muestre en su palabra tu verdad, tú tienes que arrepentirte y temblar. Este es el temor de Dios en el espíritu. ¿Amén? No es un temor de Dios en tu alma, óyelo bien. Es un temor de Dios en tu espíritu, que se contrae, se contrita, se humilla, se quebranta y tiembla. Amén. Porque los demonios saben la verdad de Dios y tiemblan, pero nosotros sabemos la realidad de Dios y no temblamos. Oye, si los demonios tiemblan, ¿tú por qué no tiemblas? ¿Sí? Porque ya se cauterizó tu conciencia. ¿O por qué no tiemblas? Porque no consideras que lo que estás haciendo es pecado. Dios se complace cuando el espíritu nuestro es cuidadoso, como si siempre estuviera siendo reprendido y agravado, temiendo a Dios y a su palabra. El espíritu del creyente debe llegar a la etapa en la que temamos a Dios. Si nosotros tenemos un corazón presuntuoso y obstinado, tenemos que ser quebrantados.
Para que la palabra de Dios pueda ser nuestra guía en todas las cosas, tenemos que tener ese respeto a Dios en santidad. No tenemos que confiar en nosotros mismos. Nuestro espíritu tiene que estar aplacado, tranquilo, quieto, porque luego nuestro espíritu se vuelve incontrolable o se vuelve insolente. Entonces nuestro espíritu tiene que estar en paz. Bien, Proverbios 16, 19 dice: que nuestro espíritu debe de estar, ¿cómo debe de estar nuestro espíritu? ¿Sí? Nuestro espíritu debe de estar humilde. Ser humilde no es menospreciarte a ti mismo, sino no poner los ojos en ti mismo, sino mirar a los demás. Por causa de los demás, tu conducta debe cambiar, porque amas a los demás, no porque te amas a ti mismo. La arrogancia en el espíritu nos conduce al fracaso. Si somos arrogantes en el espíritu, vamos a fracasar como cristianos. Debemos de ser humildes, no solo para con Dios, sino también para con los demás. Por eso debemos de hablarles a todos, saludarlos a todos, amar a todos, vivir con todos, no esperar a que todos se unan a mí porque yo soy el importante. No, yo me voy con todos. El que quiera, yo estoy con él. Tenemos que ser así. Ese es un espíritu humilde. Dice Proverbios 29, 23. Fíjate bien, el espíritu del humilde se ve cuando se asocia con los demás humildes. Pero un espíritu arrogante, él cree que los demás se tienen que acercar a él porque él es importante en espíritu. Y no es así. Tenemos que tener un espíritu no arrogante, sino un espíritu humilde. Dice Proverbios 29, 23, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Tú quieres ser honrado porque eres soberbio espiritualmente. Tú no puedes ser honrado por los demás si no eres humilde con los humildes. Llévate bien con todos, platica bien con todos, asóciate con todos. No te apartes porque te sientes sobrenaturalmente espiritual muy alto. No, platica con todos, convive con todos, porque estás en medio de una muchedumbre de gente y te aíslas. Yo no soy de la chusma. ¿Qué pasó? Ve con los humildes, estate ahí con ellos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Platica con ellos. Es que a mí no me gusta el chisme. No, les vas a dar vida. No es que no te guste el chisme, es que vas a darles vida. Cuando alguien vea tu cambio de actitud, va a decir: ah, la hermana ya cambió, o el hermano ya cambió. Sí que sí, lo ha cambiado el espíritu. Amén. Pero si el hermano está poquito tiempo contigo y se va, está 2-3 minutos y se desaparece, dices: ¿dónde está? Con los que más convives. Es que a mí no me gusta quedarme después del culto. A mí tampoco, pero yo me quedo porque tengo que asociarme con los que tienen necesidad. Y si tú sirves en la iglesia, asóciate juntamente conmigo porque te necesito conmigo. Platica con los demás, convive con los que tienen necesidad y ayúdales. Es que yo ya tengo mi grupo de oración en mi casa. Sí, pero aquí están reunidos todos. ¿Qué tiene que ya tienes tu grupo de oración en tu casa? No importa, ven y asóciate con los humildes. Párate ahí en la puerta y espera hasta que se vayan todos y ya nos vamos. ¿Amén?
Dice que el humilde de espíritu sustenta la honra, ¿verdad? Tú tienes que ser humilde de espíritu, no soberbio de espíritu. Dice Isaías 57:15. Un espíritu humilde puede apreciar a todos los hombres que Dios creó. Sean malos, sean groseros, sean golpeadores con sus mujeres, sean como sean. Tú tienes que amarlos. Porque tienes un espíritu humilde. Dice, no, es muy grosera esa persona. No, yo mejor ni le saludo. Asóciate, hermano, asóciate. Júntate, acércate. ¿Ok? La presencia y la gloria de Dios se manifiestan en el hombre que posee un espíritu humilde. ¿Ok? A ver, di conmigo, un espíritu humilde. El espíritu humilde está diseñado para convivir con los demás. El espíritu humilde está diseñado para convivir con los demás. No importa si te caen gordos, no importa si no te gusta cómo te miran, no importa si no te gusta cómo te tratan, relaciónate con ellos. Si los demás no son humildes, tú no seas arrogante. ¿Sí? Que no quede en ti, sino que quede en ellos. Tú asóciate. Hermano, Dios quiere un espíritu humilde. Fíjate bien. A un espíritu obstinado, un espíritu engreído, nadie lo puede hacer cambiar. No es fácil enseñarle algo. Aunque se den cuenta de que están equivocados, no cambian. Su opinión es la misma. Les cuesta mucho trabajo en su espíritu escuchar una explicación acerca de algo que no entendió bien. Choca. Si me dice que no puedo, pues estás bien soberbio, ¿cómo vas a poder? Tienes que bajarle. Dile a tu hermano, ¿le bajas por favor? Y nos vamos a llevar muy bien. Amén. Pobre de espíritu, bienaventurado de espíritu. Mateo 5:3. En nuestro espíritu no debe de haber rastro de orgullo. Dice que hay una feliz bendición para los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Ser pobre de espíritu es comprender que tú no tienes absolutamente nada de qué gozarte. Tú no tienes nada de qué sentirte pavoreado. Tú no tienes nada. Porque todo lo que tienes puedes perderlo si sigues así. Por más trucho que te pongas, vas a perder todo. Así que mejor bájale y se humilde y elévate, pero en el Espíritu Santo. Amén. Es un peligro que nosotros tengamos muchas cosas en nuestro espíritu. Es un peligro. Si nosotros no tenemos tantas cosas en el espíritu, nosotros podemos ser pobres de espíritu. Pero si nosotros creemos tener algo no teniendo nada, hermano, estamos engañados por el diablo. ¿Quién te crees tú? Que nadie te puede decir nada. ¿Quién te crees tú? Que solamente estás para servir cuando se necesite y no recibir cuando tú necesites. ¿Quién te crees tú?